Cuando los hijos se van de casa. Síndrome del nido vacío. El día de hoy, en Yo Soy Tu Voz, tengo el honor y la honra de ser la voz portadora de muchas madres que en la Edad Media estamos pasando por el momento en que los hijos empiezan a partir de casa. Vamos a hablar las diferentes formas en las que los hijos salen de nuestra casa del hogar y cómo superar el síndrome del nido vacío. No te vayas, porque este episodio va a tocar tu alma. Millones de vidas transformando, no siempre ha sido así. Hasta que descubrí que yo soy tu voz. No es una ni diez ni cien, medallitas en el pecho voy colgando. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Yo Soy Tu Voz, un espacio donde hablamos desde y con el alma y donde cada palabra busca sanar esas heridas emocionales, mentales y espirituales y ayudarte a reconectar y acompañarte en los procesos de transformación de tu vida. Hoy voy a ser la portadora de algo que muchas veces las madres vivimos en silencio, pero que es más común de lo que nos podemos imaginar. Este episodio nació gracias a el Women's Resource Center, en el cual tengo el privilegio de ser moderadora y facilitadora en algunos momentos, y en la última sesión que tuve con ellas mismas en las conversaciones del alma trajeron este tema a colación y yo dije, bueno, esto está muy bueno para traducirlo en nuestro podcast Yo Soy Tu Voz. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo los hijos crecen y parten del hogar, algunos llenos de risas y movimientos y de acompañamientos con gran felicidad, como lo son en el caso de un matrimonio, por ejemplo. Pero también hay otros momentos en que ese dolor se vuelve un poco más callado y el proceso de salida de nuestros hijos pues es completamente diferente a lo que son las risas, los movimientos alegres. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando de las diferentes formas como nuestros hijos parten de casa. Ser madre es una experiencia del amor incondicional de Dios, y yo siempre he dicho que el amor de una madre es lo más parecido al amor incondicional de Dios, porque somos de una manera u otra la forma en cómo nos entregamos totalmente a nuestros hijos. Y yo digo que la mayoría de las madres, no puedo decir que todas, porque existen otro tipo de madres que son un poco más desmadradas, y también en la forma en como que cada quien representa la maternidad, como cada mujer tiene representada la maternidad. Puede ser en modelaje, puede ser por vivencias, puede ser por traumas, pero sin juzgar y sin criticar a nadie. Aquí mi corazón está conectado absolutamente contigo, mami, y con todas las madres que han pasado por ese proceso de desprendimiento, no solamente del cordón umbilical con sus hijos, sino también de verlos partir de casa. Y quizá tú algún día como hijo también partiste, y esa historia también la puedes traer a colación el día de hoy. Desde el primer día nuestros hijos se convierten en el centro de nuestro universo. Un día ellos crecen y se van, pero antes de que se vayan, nosotras las mujeres nos dedicamos con alma, vida y sombrero a verlos crecer y a hacer todo lo que tengamos que hacer. Somos madres, pero también hacemos las cosas que una madre hace. Y a lo mejor algunas son mucho más madres que otras en las cosas que se hacen. Algunas son más madres en la parte de la educación y la enseñanza. Hay diferentes formas de ser madre, yo creo, ¿no? Hay diferentes estilos y tiene mucho que ver con el perfil de personalidad también. Pero cada partida del hijo o de un hijo tiene una forma específica. Algunos se van con una ilusión, llenos de sueños. Otros parten en silencio, desilusionados de los sueños que no pudieron tener con su familia. Hay algunos que se van para crecer, para evolucionar, bien sea armando otra familia, otro núcleo familiar, pero hay otros que se van para educarse, para evolucionar en sus proyectos de vida profesionales.
Sin embargo, cualquier distancia mental, física y emocional a una madre siempre nos afecta. Nos quedamos como observadoras de ese vuelo y bien sea orgullosas o siempre preocupadas, con un nudo en la garganta por ese amor maternal como un hilo energético que al final ni el tiempo, ni la distancia, ni absolutamente nadie tiene el derecho de cortarlo y nadie lo puede cortar. ¿Qué pasaría si en una sola experiencia tuvieras la oportunidad de mirar hacia adentro, de tomar conciencia para soltar, liberar, perdonar y perdonarte y poder restablecer tu energía vital para renacer en tu proyecto de vida? McAlban Healing Experiences es un espacio diseñado para nutrir tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, para ayudarte a liberar todas esas tensiones emocionales de la mente, el alma y del cuerpo, elevando tu energía y reconectando con tu esencia más auténtica, con la fuerza superior creadora que es nuestro Padre Celestial. Soy María Carolina Albán, coach de vida y transformación y musicoterapeuta. Te estoy invitando a que me acompañes cada mes a vivir una experiencia en retiro espiritual para reconectar con ese poder superior y traerlo a la esencia de tu amante corazón a través de sonidos sanadores, meditaciones reflexivas y lógicamente las técnicas de coaching de transformación. Estos eventos se están realizando en la plataforma de eventbrite.com. McAlban Healing Experiences, un viaje de transformación hacia la esencia de tu ser. Te espero en la experiencia. Lo que pocas veces se dice es que el nido vacío es también un duelo. No porque hayamos perdido quizá a un hijo físicamente a través de los procesos de transmutación de la vida a la muerte o de la vida a la vida eterna, sino porque se transforma el rol que teníamos. Ya no somos el centro de su día a día, es decir, ellos ya no dependen físicamente de nosotros y eso duele. Y eso confronta nuestra identidad como mujeres, como personas. ¿Quién soy cuando ya no me necesitan como antes? Si todo lo que yo era ser madre. Y si todo lo que yo dejé de ser en mi vida por ser madre, ya no lo es. ¿Dónde queda mi propósito cuando el hogar queda en silencio? Entonces hay que darle paso a ese duelo. Hay que dejar de negarlo porque igual el nido está vacío. Tú te levantas en la mañana, vas a sus cuartos y ya ellos no están. Sin embargo, tienes la alegría de que puedes levantar el teléfono, hacer una llamada y comunicarte con ellos, pero muchas veces están ocupados, no pueden hablar, están haciendo muchas cosas y no tienen tiempo para ti. Y sin embargo, la madre está allí siempre que ellos necesitan algo y que a lo mejor para ellos es un poquito complicado cuando la madre ya ha pasado ese proceso de aceptación del duelo, deja de tener el dolor y el llanto y la tristeza y la falta, ¿no? El vacío, esa sensación de vacío que se tiene, sí o sí, porque empieza a darse cuenta que este es el momento para ella, que empieza a renacer, a revivir y a ser quien verdaderamente quiere ser en la última o en la siguiente etapa de su vida. Y cuando los hijos se dan cuenta de esto, a veces suelen tener un poquito de egoísmo, suelen ser celosos. ¿Por qué? Porque es que como mi mamá era para mí, solamente mía, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso durante un año ni vacaciones, entonces el hijo a veces le cuesta trabajo entender que la mamá también tiene su propia vida. O incluso cuando la partida viene por divorcios, por separaciones, por ejemplo, las madres que dejan sus hijos porque tienen que salir a trabajar a otros lugares y los dejan con familiares, con alguien más. Y ese duelo de la separación deja un trauma en el niño y en la madre, ¿no? Y vamos a ir hablando y vamos a ir desarrollando este tema un poco más profundamente cada vez. Pero el inicio de madre a mujer, de cuidadora a creadora, es la forma en cómo vamos a ir superando el nido vacío. Cuando nuestros hijos parten, también se abre un espacio nuevo y es un espacio para regresar a nosotras mismas.
Es el momento de redescubrir quién eres, lo que te apasiona, lo que te llena, lo que te hace vibrar. Puedes reconectar con la música que hay dentro de ti, con tus sueños, tu propósito de vida y convertir ese silencio del hogar en una melodía para tu alma, quizá con la satisfacción de haber hecho el trabajo y haber cumplido tu misión como madre. Sin embargo, quiero que recuerdes que no se trata de llenar el vacío, sino de transformarlo a plenitud. Mi labor en este momento y mi misión es servir a la humanidad a elevar ese nivel de conciencia a través de la educación y a través de la interacción con sonidos sanadores, ya sea con instrumentos o con la voz, encontrar esa vía de liberar, de soltar, de hacer catarsis, de tener manejo y control del estrés, que es lo que está matando al mundo en este momento. Manejar mejor, por ejemplo, el dolor en un proceso de quimioterapia, ayudar a un niño con hiperactividad a calmarse, para ayudar a una persona que está en transición de la vida a la muerte, para ayudar en su proceso de desprendimiento, que ese ha sido como los testimonios más grandes que yo he tenido. Ayudar a una madre a conectarse con su hijo que falleció, algunas experiencias muy interesantes y hermosísimas que son sobrenaturales, no tienen, digamos, una respuesta racional, pero que si lo elevamos a una conciencia espiritual lo vamos a poder entender. Bueno, entonces vamos a ir primero que todo hablando de las diferentes formas en cómo los hijos se van de casa. Lo más normal y lo más común hoy en día es que el hijo o la hija se vaya porque se va a ir a estudiar a otra parte. Y en ese sentido creo que los padres se preparan con gran emoción para que su hijo vuele, para que su hijo despegue sus alas y para que el hijo pueda desarrollarse plenamente. En esa preparación, pues claro, hay un acompañamiento, hay una planificación, hay una estructura que le permite a la familia ir organizándose, y vuelvo y repito, valga la redundancia, planificando la partida del hijo. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando el hijo se va, a la mamá no le queda el espacio vacío, bueno, y a los papás también, pero en este caso, en este podcast, estoy siendo la voz de las mujeres. Y cuando el hijo parte a estudiar, pues lógicamente que vive muchas etapas, ¿no? Tengo, por ejemplo, el caso de mi segunda hija, que cuando ella se fue a vivir, y no muy lejos de aquí, a 2 horas de distancia, ella viene constantemente a su casa, regresa a su casa, ella decía, mamá, el primer año no fue ni siquiera para estudiar, fue para aprender a vivir. Porque resulta que los padres, muchas veces por ese amor incondicional que tenemos, y especialmente las madres, no educamos a los niños para aprender a vivir solos. No los educamos para aprender a volar solos, sino que tenemos, y más en un aspecto cultural latino, la costumbre de volver a los hijos codependientes emocional, económicamente, físicamente, de nuestras familias o de los padres. Más sin embargo, en la cultura americana es completamente diferente. A los 14 años ya el niño empieza a entrenarse en sus primeras fuentes de trabajo, empieza a haber una educación financiera para que aprenda a ser independiente, y a los 18 años papá y mamá ya tienen todo listo para que el hijo se vaya de la casa. Y en esto me recuerdo mucho a un maestro espiritual que alguna vez me dijo, es que los únicos animales que quieren mantener a los hijos en la casa, en el nido, somos los seres humanos. Porque si tú observas la naturaleza, lo más natural es que la mamá o los padres, animalitos, se ocupen de que el hijo salga del nido y vuele. Y no estamos hablando de 18 años, estamos hablando de quizás semanas. Es un periodo que lleva un poquito menos de un año cuando el hijo, si hablamos de pájaros, por ejemplo, o de otro tipo de animales, pues tienen que salir de su casa. Hay otros que siempre están en la manada y que crecen dentro de la manada, pero al lado, ¿no? Nosotros, los latinos, queremos como que los hijos siempre estén dentro de nosotros, y yo siempre les digo, los vuelvo al vientre, ¿no? Quiero que regresen a mi vientre.
Hay otro tipo de partida de los hijos que es cuando, y en este caso hablo de la hija mujer específicamente, de pronto por alguna razón se enamora y se embaraza. Y en este sentido, social y culturalmente siempre ha habido como un tabú muy grande. Y lo digo porque lo pasé. Yo quedé embarazada a los 17 años y la salida de mi casa fue traumática. A mí me echaron de mi casa porque socialmente una niña a los 17 años que queda embarazada pasa a ser la vergüenza de su familia. Y cuando esta forma de irse de casa es cuando la mamá o el papá toma una acción violenta de sacarlo, de echarlo, pues lógicamente que las relaciones se desquebrajan, se rompen los lazos de confianza, de respeto y básicamente un niño o una niña pues sale a enfrentarse con la jungla, como decía por ahí un maestro, y no conoce el mundo. Y el mundo se lo puede comer vivo porque no está preparado emocionalmente para irse a enfrentar con todo lo que hay afuera en el mundo. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a ser mamá de esta manera tan traumática, también tiene tendencia a traspasar eso, como esa cadena, ¿no? Generacional. Porque en mi caso, mi hija mayor lo vivió. Ella quedó embarazada a los 16 años y en el momento en que ella queda embarazada, mi acción y mi reacción es completamente diferente. O sea, yo no quiero echarla de la casa, yo no quiero que ella salga como me sacaron a mí. Y aunque es muy doloroso, la idea fue negociar. Vamos a negociar que tú te quedes conmigo hasta que termines tu bachillerato para que puedas tener una base para salir a enfrentarte a la vida. Y más sin embargo así, siendo que la salida fue entre comillas en buena onda, o sea, la relación no estaba tan desquebrajada como el hecho de coger y echar a una persona y no volverla a tener dentro del paquete familiar porque es una vergüenza. Cuando los padres asumen esa responsabilidad y el hijo ya se va de casa, pues lógicamente tampoco es que sea lo más natural, tampoco es que sea lo más saludable. Y lógicamente que vienen consecuencias con respecto a eso, porque por ejemplo, cuando un adolescente no ha terminado de formarse y ya empieza a tener responsabilidades de adulto, terminando la adolescencia, hay una parte que queda como en blanco, en negro diría yo. Hay como un espacio vacío, un paréntesis que nada ni nadie lo va a llenar. O sea, ni siquiera que más adelante tú quieras vivir esa etapa de la adolescencia, no, porque en el comportamiento humano, en cada una de las etapas hay que vivir las etapas como tienen que ser. La otra parte o la otra forma de que un hijo se vaya de casa de manera positiva es cuando ya quiere formar su hogar y se decide casar y piden la mano y hay toda una celebración. Sin embargo, siempre hay una nostalgia, tú siempre verás al papá llorando porque la hija se casa, siempre verás a la mamá que en ese momento se vuelve la suegra mala, la suegra chismosa, metida en la casa del hijo tratando de cubrir su lugar, ¿no? Porque llega otra que se lleva lo más sagrado, que es su hijo varón. Entonces, ese tipo de duelos también son, aunque no son tan traumáticos a nivel de pelea y de sociedad y de desquebrajamiento de las relaciones, son traumáticos en el sentido de la nostalgia que queda, del dolor de ver partir, ¿no? Pero en este caso, pues claro, ya empiezan otras cosas a funcionar, o sea, empieza, por ejemplo, el deseo de que sean padres y entonces convertirnos en abuelos, y ya viene otra etapa de la vida donde el rol
cambia, porque el rol de mamá es completamente diferente al rol de abuelos, y un día vamos a hacer un podcast de Yo Soy Tu Voz solamente para hablar de las abuelas. Vamos a hablar de las abuelas jóvenes, de las abuelas abuelas, de las abuelas que nunca estuvieron y de las abuelas que son ángeles. Pero el día de hoy nos estamos enfocando en la partida de los hijos. Entonces me gustaría en este momento que tú que estás escuchando y que estás llegando aquí a este punto, me pongas acá abajo en la descripción cuál fue tu caso, ¿no? Y cómo se fue tu hijo de casa, cómo se ha ido tu hijo de casa. ¿Y cómo has vivido tú ese duelo? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas? ¿Qué hay ahí? Bueno, hay otra manera de que los hijos partan de tu lado, y esa también la viví yo. Es que cuando yo te hablo de mis experiencias es porque yo tengo 4 hijos. Tengo 2 hijas mujeres, 2 hijos varones y ahora soy abuela. Pero eh, la otra forma se vive cuando pasa por un divorcio. Esa forma es durísima para los hijos. El trauma más grande es para los hijos, porque un hijo nunca supera el divorcio de sus padres, por más de que diga que no, que es lo más civilizado, que no sé qué. Siempre hay algo en el alma del hijo que cuando no está con su papá y su mamá juntos, los deja como en el aire, como que pierden esa base estable y empiezan a tener miedos en su vida, ¿no? Como dónde está la verdadera seguridad. Y en el caso, pues, de los divorcios que son amistosos, es interesante porque hay una relación de co-parenting, o sea, de ser cooperadores de la paternidad, y que en muchas ocasiones incluso pues traen otras relaciones, y a los hijos les toca entender que pues papá sigue vivo, mamá sigue viva y tienen que rehacer su vida, y lo pueden rehacer. Pero entonces ahorita ya el problema se empieza a extender, porque cómo veo yo a esa tercera, cuarta persona que entra a mi vida, que no es mi papá, que no es mi mamá, que algunas veces entra a ser el papel de padrastro o madrastra, y que en muchas ocasiones no es tan bueno, no es tan saludable, porque sí se tiene como la tendencia a violentar un poco ese derecho del niño de defender a su padre, ¿no? De defender esa posición que tiene de su mamá y de su papá, que sí los conoce y sí ha tenido buena relación con ellos. Hay otra forma, es cuando el padrastro y la madrastra realmente reemplazan el rol y la función, y lo hacen de manera saludable, y es algo beneficioso para los niños. Pero cuando el divorcio se da de manera no tan saludable y se da de manera abrupta, como en mi caso, por ejemplo, que fue muy, muy fuerte el proceso de separación y el proceso de divorcio, y cuando los hijos son arrebatados de alguna de las dos partes, es decir, cuando la mamá usa a los hijos para castigar al papá y empieza a dañarles la imagen del papá, o cuando el papá usa a los hijos para castigar a la mamá y les quita el derecho de crecer con su madre. Y en ninguna de las dos formas, esto trae consecuencias positivas, ni para los hijos, ni para la persona que actúa de esa manera, porque yo lo digo, es karmático, aunque no soy budista, pero yo creo que sí tiene una consecuencia muy grave cuando un adulto abusa mental y emocionalmente de un niño, suprimiéndole su derecho de estar con la otra parte, porque sencillamente yo no puedo superar el divorcio, o yo no puedo entender que la otra persona no quiere estar conmigo. Entonces, en esa forma, cuando es más traumático, vamos a hacer otro podcast de esto, como vamos a ir hablando acerca del divorcio, las consecuencias para los hijos y cómo las madres o los padres pueden afrontar cuando los divorcios no son saludables. Sin embargo, en este caso hay un síndrome vacío tanto para los hijos, porque está vacío el vacío del padre y de la madre, y puede haber una herida de abandono, o cuando existe el tema del rechazo.
Entonces el padre rechaza al hijo porque se parece a su mamá o la madre rechaza a la hija porque se parece a su papá. Hay muchas maneras de distorsionar y de que ese síndrome del nido vacío se vuelva un agujero negro sin fondo y que hay que trabajarlo, hay que sanarlo, hay que restaurarlo. Y en este caso sí te digo, amiga, amigo del camino, si me estás escuchando, que solamente una transformación espiritual profunda puede sanar esas heridas del alma. No hay psicología, no hay pastilla ni medicamento que sane este tipo de traumas que dejan los nidos vacíos. Y por último, voy a hablar de la más dolorosa y que no es el punto de este podcast, pero que lo quiero mencionar a manera de honra, honrando a todas las madres que han perdido sus hijos porque los hijos han tenido que partir físicamente, porque han muerto. He sido acompañante en el coaching de transformación de muchas madres y mujeres que han perdido sus hijos. He sido acompañante musical en funerales de madres y padres que han perdido sus hijos y tengo una conexión muy profunda con las mujeres que parten sus hijos y que les toca tener el nido vacío por obligación, no por pelea, ni por cosas insaludables, ni por alegrías, ni porque vayan a formar otra, sino porque les toca entregar la vida de sus hijos al Padre, a donde todos vamos a regresar, pero que los hijos se adelantan. Ese síndrome del nido vacío, del hijo que muere y que parte, pues es otro cuento completamente diferente al que estamos tratando el día de hoy. Sin embargo, lo quería traer a colación porque también en este podcast pueden haber personas que hayan perdido sus hijos y que yo definitivamente tengo una empatía muy grande, conecto muy grande porque mi abuela perdió 2 hijos y la vi sufrir toda su vida y parte del trabajo que hago a nivel de las experiencias de Magalván son esa conexión espiritual, energética a la luz y al amor que nunca muere, con esos seres que ya partieron y que empecemos a ver la muerte de una manera más natural, porque la muerte es inevitable, y que empecemos a ver la partida de un ser querido desde, no puedo decir que desde el dolor, no, porque pues el dolor está allí, nadie le va a decir a una madre que no le duela la partida de su hijo, pero sí desde un ángulo un poco más espiritual para poder saber llevar el dolor durante lo que quede de vida hasta que haya un reencuentro. Y bueno, ya entonces llegando a la última parte de este podcast, vamos a hablar acerca de qué pasa cuando el duelo es invisible y no se trabaja. Las pocas veces que se dice el nido vacío como un duelo, cuando los hijos parten, es como que las madres lo hablan, pero no lo hablan realmente como un trauma. Es como cuando tú compartes algo porque de pronto encuentras, como me pasó a mí en este grupo del Women's Resource Center, un grupo de mujeres que querían hablar del tema, pero no es algo que una madre o que una mujer lo hable abiertamente y que busque pues como ayuda para eso. Y deberíamos de buscar ayuda, deberíamos de buscar grupos de soporte para aprender a superar este síndrome del nido vacío. Sin embargo, es muy importante entender, y lo he visto en muchas de mis clientas de coaching 1 a 1, cómo estas mujeres cuando quedan viudas y cuando los hijos se van, se dan cuenta que, por ejemplo, empezaron sus relaciones cuando tenían 14, 15 años y nunca hicieron nada por ellas, solamente fueron esposas, madres y guías. Pero nunca fueron personas, nunca fueron seres humanos individuales que tuvieran su propia vida. Y ahí es cuando la persona como que al partir, de la manera que sea,
pues simplemente se queda con las manos vacías y dice, ¿y ahora qué hago conmigo? Porque nunca he vivido conmigo misma, nunca he tenido una relación conmigo misma y nunca he tenido la oportunidad de preguntarme tan siquiera quién soy. Y ahí es donde la mujer tiene la capacidad o tiene la oportunidad, perdón, de pasar de ser madre y esposa a ser mujer, a convertirse en una mujer en todo el sentido de la palabra, una mujer llena de sabiduría, de experiencias, de resiliencia y de virtudes que muy seguramente van a traer cosas muy especiales al mundo, que se necesitan hoy en día y que pasan de ser cuidadoras a ser creadoras. Por eso estamos viendo que la mujer en el término medio de su vida, como entre los 40, 50 años, ahora hay un boom y un apogeo donde la mujer a esa edad es cuando empieza a renacer. Y hay una cosa que me llama la atención porque es un arma de doble filo, ¿no? O sea, cuando la mujer empieza a renacer y a buscar su esencia, tiene la tendencia a rechazar la edad, a pelear contra el aging y empieza a pelear contra la naturaleza de los cambios físicos. Y entonces ahí es donde vemos mujeres de 50 que quieren parecer niñas de 20 o de 30, mujeres que se pierden como entre la madurez, que es hermosa esa etapa, y que quieren parecer adolescentes y se ven como hasta ridículo eso. Pero también está como esa incapacidad de emocionalmente madurar y creer que yo puedo seguir siendo joven toda la vida, ¿no? Y es muy bueno mantener el espíritu de la juventud en uno mismo, es muy bueno eh, cuidarte física, emocional, mentalmente, para mantener la neuroplasticidad de tu cuerpo, pero también de tu alma. Sin embargo, es importante siempre, siempre, siempre la aceptación de la transformación y de los cambios que cada etapa de la vida trae. Cuando hay esa aceptación y cuando hay esa tranquilidad de dejar que el agua del río fluya hacia el océano, es cuando la mujer se vuelve mucho más rica, enriquecedora y mucho más madura, que incluso se vuelve hasta muy interesante para los jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tienen este síndrome de la pérdida de la mamá, el rechazo o el abandono, y buscan en una mujer mayor esa protección maternal y no una mujer. Pero una mujer a los 40, 50, 60 años es una mujer en todo el sentido de la palabra, que ya no tiene tabús, que ya no pelea con los paradigmas de la sociedad, ya sabe quién es. Y entonces se vuelve una persona, una mujer muy interesante. Pues déjame saber en qué etapa de la vida estás y dónde estás en el proceso del duelo del nido vacío, porque es importante esa confrontación que debemos tener y esa capacidad de autorreflexionar y autoconocernos para poder transformarnos de manera más saludable y poder tener una plenitud en mente, cuerpo y alma. Te espero en el próximo McAlpine Healing Experiences, porque allí estamos haciendo procesos de sanidad a todos estos duelos de la vida y estamos conectando con la esencia pristina, esa esencia más pura, la esencia espiritual del ser, para poder liberar, sanar, restaurar el alma y poder seguir adelante a pesar de los duelos y los dolores que la vida trae. Y poder continuar siendo madres en la siguiente etapa de la vida, que es la consejera, la sabia consejera, aquella que le enseña a sus hijos valores y principios morales, espirituales, y que se encarga a través de la sabiduría de llevar a su hijo
a que cumpla un proyecto de vida con un propósito mayor. Y allí es donde nuestro trabajo como mujeres y como madres se extienden las ramas del árbol, y por ahí dice que la manzana no cae muy lejos del árbol, y todo depende del modelaje que le des a tus hijos, de los límites que pongas, de la disciplina que pongas y del amor que impartas y compartas, y de toda la sabiduría que le puedas transmitir a tus hijos y establecer una conexión en una relación, no de la mamá imponente, no de la mamá controladora, sino de la mamá amiga que acompaña y que está siempre ahí con un abrazo esperando el regreso de su hijo a casa. Me encanta la canción que dice: una madre no se cansa de esperar. Y créeme que también tu madre no se cansa de esperar el día de volver a verte para abrazarte y besarte y decirte cuánto te ama, si es que tú algún día te fuiste de casa. Déjame todos tus comentarios acá abajo. Quiero este chat que se estalle. Y recuerda decirle sí a tu sanidad interior, sí a tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina Albán, tu coach de transformación y vida. Te veo en el próximo capítulo de Yo Soy. Vibrando, cantando.